actualizado. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, habíamos visto ya un resumen que el carbono tenía una gran influencia en las características o propiedades mecánicas que tienen los aceros. A mayor porcentaje de carbono, la ductilidad aumenta, ¿no? Y eso hay que acordarse siempre que los aceros, que el alambre de amarre, por ejemplo, es de bajo porcentaje de carbono. Entonces, ¿qué significa? Que la ductilidad aumenta. Lo mismo la maleabilidad. Entonces, hay que acordarnos, por ejemplo, que todas las planchas de acero de carpintería de aluminio, de carpintería de metálica, carpintería de chapas, ¿no? Entonces son aceros de bajo porcentaje de carbono. Entonces todas esas planchas, perfiles, planchas, etcétera, son de bajo porcentaje de carbono. Lo mismo, ¿no? A mayor porcentaje de carbono la plasticidad disminuye, que la capacidad de deformarse y quedarse en su estado, en ese estado, va disminuyendo. La elasticidad, en cambio, aumenta, ¿no? O sea, la capacidad de retornar a su estado inicial va aumentando. La dureza también, a mayor porcentaje de carbono, los aceros son mucho más duros. Y si son más duros, son menos tenaces, acuérdense siempre del diamante. Es el diamante más duro, pero es el más frágil. Pues la fragilidad aumenta, ¿no? La soldabilidad también va disminuyendo. Va disminuyendo. Tal es así que algunos aceros de muy alto porcentaje de carbono, o las fundiciones, son difíciles de soldar, ¿no? Algunos casi imposibles. Por ejemplo, el hierro fundido blanco, casi imposible soldar. La maquinabilidad también disminuye, como es cada vez más duro, entonces va disminuyendo. La forjabilidad también disminuye. La oxidación, corrosión también disminuye. ¿Qué quiere decir? A mayor porcentaje de carbono se va a oxidar menos. Por eso es que les decía que por ejemplo, las fundiciones que tienen porcentaje de carbono entre el 2 hasta el 4.5, 6%, entonces se oxidan menos. Parece así que incluso pueden fundirse al aire libre. La capacidad de fusión, de fundición, aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque disminuye el riesgo de que puedan oxidarse a temperaturas altas, ¿no? Por ejemplo, poníamos que, por ejemplo, las fundiciones son de alto porcentaje de carbono, podrías fundir al aire libre. En cambio, los aceros no, porque se oxidan. La templabilidad aumenta. De hecho, solamente pueden templarse aceros de arriba de mediano porcentaje de carbono. A bajo porcentaje de carbono, cuando veamos tratamientos térmicos, vamos a ver que tienen poca perlita, más perlita, y la perlita no se convierte en martencito. Entonces, la templabilidad aumenta. Y la dilatación térmica disminuye. Por eso es que la dilatación térmica de las fundiciones es menor que de los aceros, ¿no? La resistencia a tensiones, a las tensiones esas que hemos visto de tracción, compresión y corte aumenta. Pero también aumenta el costo. A mayor porcentaje de carbono, los aceros, ¿no? No las fundiciones. Los aceros, el costo aumenta. Bueno, eso es todo lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver las propiedades de los aceros propiamente. Habíamos dicho que los aceros van entre 0,05 hasta 2.1% de carbono, ¿no? Los aceros. Y arriba de eso ya son fundiciones. Entonces, esto se lo explican así: de bajo porcentaje de carbono, de mediano porcentaje, de alto, y los aceros aliados.
Los de bajo porcentaje de carbono, su porcentaje de carbono es menor al 0,30%. Fíjense, ni siquiera 1%, no es 3%, es 0,3%. Menor al 0,3%, entonces se los denomina aceros de bajo porcentaje de carbono, que más o menos va entre el SAE 1000 hasta el SAE 1030. Es lo que más utilizamos, ¿no? Si bien hay la SAE, hay la IC, hay la DIN, hay la BNT, hay la norma española, diferentes normas, pero esta es la Sociedad Americana de Ingeniería, es la que más utilizamos nosotros, los mecánicos, y va entre SAE 1000 y el SAE 1030, nuevamente. ¿No? El último de acá es el porcentaje de carbono. Los dos últimos números vamos a ver que representan el porcentaje de carbono que tiene. El 1030 entonces sería 0,3% el porcentaje de carbono. ¿Okay? Después vamos a ver que enseguida vamos a ver el primer dígito qué significa, el segundo qué significa y los dos últimos qué significan. Pero como adelanto, los dos últimos dan el porcentaje de carbono. Estos son aceros al carbono. ¿Qué significa aceros al carbono? Que el principal aliante del hierro es el carbono. Y puede tener otros aliantes, níquel, cromo, vanadio, etcétera, pero su porcentaje va a ser menor. De ahí vamos a ver que hay una gran diferencia entre los aceros al carbono aliados y los aceros inoxidables. Son diferentes. En esto que estamos viendo aceros aliados, el mayor porcentaje, o sea, el aliante principal sigue siendo el carbono, a pesar de que tiene otros aliantes, pero el principal sigue siendo el acero. De mediano porcentaje de carbono, más o menos entre 0,25 a 0,60. No hay una norma, la norma que dice específicamente entre ellos. Más o menos sería, tal vez, para ser coherente con lo que hemos hablado, entre 0,30 y 0,60 aproximadamente. Algunos ponen hasta 0,70 también. No está, la norma no establece específicamente entre cuánto. Esto más o menos entre SAE 1030 hasta SAE 1070 aproximadamente. Pondremos aquí SAE 1070 la mayoría. 1070 más o menos. El 1070 está entre mediano y alto porcentaje de carbono. Y mayores al 1070 son de alto porcentaje de carbono. ¿No? Y finalmente los aceros aliados. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los aceros de bajo porcentaje de carbono? ¿Cuáles son las ventajas más importantes que tienen estos aceros? Pero primero son muy dúctiles y maleables, es decir, se pueden hacer con facilidad alambres, ¿no? Alambres, fierros delgados, hay barras de acero, ¿no? Ustedes pueden ir a ver de un cuarto y un octavo. Son muy dúctiles y también son muy maleables. Por eso es que tienen planchas de un octavo, de 1 milímetro, 2 milímetros. Todas esas planchas, la mayoría son de acero de bajo porcentaje de carbono. Son muy tenaces, ¿no? Que significa que soportan muy bien los golpes. Son muy deformables tanto en caliente como en frío. Tanto en caliente como en frío. De hecho, hay perfiles forjados en caliente o forjados en frío. Son muy fáciles de soldar, muy fáciles de soldar. En carpintería metálica, en cerrajería, sueldan con facilidad, ¿no? Cualquier mecánico, ayudante de mecánico, cualquier técnico suelda muy, ayudantes incluso, gente que incluso no sabe soldar, suelda con facilidad. Son fáciles de maquinar también, porque son relativamente blandos, entonces son fáciles de tornear, de fresar, etcétera, etcétera. Y son los más económicos entre todos los aceros, son los de más bajo costo.
¿De acuerdo? Entonces son las principales ventajas. Las desventajas. Primero, poca resistencia a tensiones en relación a los otros aceros. Habíamos dicho que a mayor porcentaje de carbono, mayor resistencia a tensión. Como estos son menor, o sea, tienen bajo porcentaje de carbono, en relación a los otros aceros, resisten menos a tensión. Poca dureza, más o menos entre 10 a 15 bajo el cero. 10 a 15 bajo el cero. Baja elasticidad, ¿no? Les decía que más bien son plásticos, ¿no? Como son muy deformables, entonces son más plásticos que elásticos. Y tienen alta oxidación. Por eso es que cuando nosotros fabricamos rejas, mesas, lo que fuera, estanterías, lo que fuera, necesitamos proteger con pinturas antioxidantes, ¿no? Porque esta es su desventaja que esté alto. Usos en cerrajería, todo lo que son verjas, verjas, carpintería metálica, todo lo que son mesas, estantes, hay un montón de muebles metálicos, ¿no? Tuberías también, perfiles, el famoso culito, los perfiles C, los perfiles U, los perfiles angulares, el perfil I, T, O, así todos estos que son, fabricados por laminación, ya sean laminados en caliente o laminados en frío, ¿no? Laminados en frío, entonces son donde se usan esos perfiles, por ejemplo, en estructuras metálicas, ¿no? Tornillería barata, tornillería, por ejemplo, tornillos de madera, para madera, o tornillos de unión de carpintería metálica, de cerrajería, entonces son de aceros de bajo porcentaje. Tanques, cisternas, porque tenemos que cilindrarlos, ¿no? Entonces tienen que ser muy deformados. Alambres de amarre, porque son muy dúctiles, etc. Bien, cualquier duda que tengan, les reitero, por favor, me preguntan en el momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, entonces vamos a los aceros de mediano porcentaje de carbono, que habíamos dicho más o menos está entre el 1030 hasta el 1070. ¿Qué tienen? Tienen mayor resistencia a tensiones que los de bajo. Que los de bajo porcentaje de carbono, ¿no? Entonces ya resisten un poco más. Todavía tienen buena tenacidad, ya no tanto como los otros, ya no son tan tenaces, pero todavía tienen buena tenacidad. Todavía tienen buen comportamiento dúctil, especialmente a la forja, por eso que hay alambres, esos alambres acerados que ustedes tal vez han escuchado hablar, todavía pueden ser. Tiene buena maquinabilidad, son fáciles de maquinar. Tienen mayor elasticidad que los otros, que los de bajo porcentaje de carbono, y ya tienen mayor dureza, más o menos entre 15 a 20 bajo el cero. Esto es importante que se vaya ubicando. O sea, del acero, tienen que conocer muy bien estas propiedades de los aceros, porque en función de eso es que o sea, en función del acero vamos a ir comparando todos los otros materiales. Desventajas. La soldaduría requiere algunos cuidados especiales. Ya no es tan fácil soldar un 1050, un 1070, por ejemplo, un 1060. Hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, hay que precalentar, hay que, sí, hay que precalentar, el enfriamiento debe ser lento, sí, y además los electrodos también ya son
ya son más especiales, un 1070, que es lo que se utiliza. Y tiene mayor costo que los otros. Y aquí ya tienen, bueno, aquí lo que está faltando, ya tienen buena templabilidad. Buena templabilidad. Ya se pueden templar. Estos aceros ya se pueden templar. ¿No? Usos. En elementos de máquinas que requieren mejores propiedades. Por ejemplo, ejes. Los ejes, por ejemplo, primero, los ejes que requieren deben tener una buena resistencia mecánica. Estos ya tienen mayor resistencia mecánica. Deben ser elásticos. Estos son relativamente, son elásticos. ¿No? Deben ser maquinables. Tienen buena maquinabilidad. Entonces, los ejes funcionan muy bien. Son tenaces, requiere cierta tenacidad cuando un eje, por ejemplo, en un eje está montado un engranaje. Al momento de la partida o las paradas hay golpes, ¿no? de golpe, arranca y eso crea una fuerza de impacto. Entonces tiene que tener tenacidad. Y estos todavía tienen buena tenacidad, por ejemplo, para ejes. Fíjense lo que estoy diciendo, porque cuando yo les digo, ustedes me digan, ¿en qué se usa? Dicen de memoria, si tiene mayor resistencia, buena tenacidad, buen comportamiento, tal. ¿En qué puede usarse? En ejes. ¿Por qué vas a usar en ejes? Un eje aquí está fundamentalmente cuáles son los requerimientos más importantes que tiene un eje. Lo primero que hay que un eje que aquí está sometido es atención. Atención. Entonces dice, ya, entonces tiene mayor resistencia que los de bajo porcentaje de carbono. Requieren tenacidad, son tenaces. Requieren tenacidad porque, como les digo, hay golpes de impacto. Requieren elasticidad porque cuando un eje se deforma, a ver. Vamos a abrir una cualquiera y vamos a ver. No solamente alguna. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un eje. Primero tiene que soportar grandes fuerzas, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener alta resistencia a tensión. Fuerzas de impacto, quiero decir, porque cada vez que arranca va a haber una fuerza de impacto acá sobre el eje, ¿no? Luego tiene que tener cierta elasticidad porque debido a esta fuerza seguramente esto se va a deformar un poco así, ¿no? Un poco así se va a deformar. De tal manera que si dejas de aplicar la carga, ese tiene que volver a su estado inicial. No puede quedarse así doblado como vela, ¿no? Entonces tiene que tener cierta elasticidad. Y tiene que ser maquinable, tiene buena maquinabilidad, tiene buena maquinabilidad. Dureza, más o menos en los hechos no están sometidos. Un eje no está, a no ser que esté sobre un cojinete y uno un rodamiento, entonces si está sobre un cojinete, entonces debe tener una buena dureza, porque hay eso es el rozamiento, ¿no? Rozamiento mecánico, entonces debe tener. Entonces tiene una dureza. Y templabilidad, bueno, pocas veces se requiere que sea templable, pero si en algún momento se requiere que sea templable, también son buenos templables. En engranajes, lo mismo. En engranajes, cuando un engranaje está
Los engranajes están sometidos no creo que en este proyecto no se habrá correr. Aquí. Bueno, estos engranajes, ¿no? Primero, que cuando entran en contacto acá con otro engranaje, hay fuerzas radiales, axiales y fuerzas tangenciales. Entonces, este engranaje naturalmente tiene que tener una muy buena resistencia a tensiones, porque si no, no se va a romper el viento. Tiene que ser muy tenaz porque cada que arranca va a haber golpes de impacto sobre eso, ¿no? Va a tener golpes de impacto. Bueno, aparte de eso, que tiene que tener buena dureza. Es decir, tiene que tener buena dureza superficial. ¿Por qué? Porque les había dicho la anterior vez, en un engranaje, aparte de soportar las fuerzas que provocan flexión acá en los dientes, también hay fricción, ¿no? Hay fricción y después eso se demuestra que no importa qué tipo de engranaje, siempre va a haber rozamiento entre los dientes. Pues si hay rozamiento entre los dientes, necesariamente tiene que tener una muy buena dureza, ¿no? Y entonces necesitamos en estos engranajes, por ejemplo, que tenga una dureza superficial muy alta, pero su alma tiene que ser tenaz. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un material que pueda ser templado, o después vamos a ver que podría ser un cementado también, pero eso vamos a ver cuando veamos. Pero inicialmente para esta parte deben ser templados. Entonces, y para ser templados, hemos visto que solamente tienen, o sea, de bajo porcentaje de carbono no puede ser templado. Entonces tiene que ser de medio porcentaje de carbono. Para resortes, para resortes, aquí vamos a explicar. Bueno, si este es el diagrama tensión-deformación, si es el diagrama tensión-deformación, nosotros sabemos que este va a ser un SAE 10-10. Este será un SAE 1070, por ejemplo, y este será un SAE 1040, por ejemplo. Entonces, estas son las curvas, tensión-deformación. Este es diagrama de tensión. Y esta es deformación. El diagrama de esto que hemos visto en resistencia a materiales. Este es entonces el diagrama tensión-deformación, ¿no? Diagrama tensión-deformación.
Y vemos que el SAE 1010 resiste menos que el SAE 1040 y este resiste menos que el 1070. Entonces, en cuanto a tensiones, ¿no? En cuanto a tensiones, los que tienen mayor porcentaje de carbono resisten más. Y la elasticidad, que es, si no es otra cosa, este es el módulo elástico, si se acuerda. Este es el módulo elástico, la tangente de este, ¿se acuerda? Este es el módulo, la tangente de esto se llama módulo elástico. El E, el módulo elástico. El E no es otra cosa, en realidad es la pendiente de esto, ¿no? Es la tangente de esta. Pues naturalmente, fíjense que el módulo elástico aumenta a medida que aumenta el porcentaje de carbono, porque la pendiente es mayor. Como el módulo elástico aumenta, entonces la elasticidad de los materiales también aumenta. Entonces, para un resorte, nosotros requerimos, por ejemplo, para un resorte, primero necesitamos que tenga gran deformación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayor deformación? El SAE 1010. El SAE 1040 menos y el SAE 1070 menos. Para una misma fuerza, a ver, fíjense, para una misma fuerza. Por ejemplo, acá. Para una misma tensión, fíjense, si esta es la deformación, entonces la deformación de este será esta, ¿no? La deformación de este, de, bueno, entonces, fíjense, para una misma tensión, para una misma fuerza, el SAE 1070 apenas se ha deformado esto. El SAE 1040 se ha deformado un poco más. El SAE 1010 se ha deformado mucho más. Entonces, ¿cuál tiene mayor capacidad de deformación? El SAE 1010. Pero para un resorte también necesitamos que soporte tensiones importantes. ¿Cuál soporta mayores tensiones? El SAE 1070, SAE 1040 y SAE 1010. Pero lo más importante en un resorte es la capacidad, la elasticidad. La elasticidad. Entonces vemos que este es mucho más elástico porque su pendiente es mayor del SAE 1070 que el SAE 1010. Entonces, a ver, si fuera por mayor deformación tendríamos que ser el SAE 1010, pero el SAE 1010 no es muy elástico, es muy plástico, entonces no me sirve. Entonces me quedo entre el 1040 y el 1070. Entre el 1040 y el 1070, el más elástico es el SAE 1070. Pero el SAE 1070 se deforma muy poco. Entonces, no, pues mi que hacer tiene que ser un SAE 1040 o aquí ponemos 1090 para que sea más claro. 1090, ¿no? Y la otra es que un resorte siempre está sometido a golpes de impacto, ¿no? Por ejemplo, un amortiguador. Entonces necesitas que sea impacto, que sea muy tenaz. Y el SAE en 1090, el más tenaz, ¿cuál de todos es el SAE 1010? Pero no es elástico. Y el más frágil es el SAE 1090. Y no es tenaz. Entonces, ¿cuál queda? Lo mejor que queda de todos estos es el SAE 1040. Entonces, por eso que los resortes se hacen de mediano porcentaje de carbono o de aceros de alto porcentaje de carbono aliados.
¿Aliados para qué? Para que tenga mayor deformación, para que ese aliante le dé mayor deformación y le dé mayor tenacidad. Entonces después vamos a ver que los aceros, que los resortes, y eso lo estudiamos en elementos 2, son de mediano porcentaje de carbono o aceros aliados. Bueno, resortes, cañones de fusil, hachas, azadones, picos, martillos, piezas de armas, etc. Aceros de alto porcentaje de carbono. Bueno, tiene entre 0,7 y 1,7% de carbono. Hemos visto entonces que presentan mayor resistencia a tensiones. Son más duros, entre 20 hasta 30 rojos de hasta 30. Aquí estaría más o menos. Como les digo, no es exactamente. No es exactamente. Pero más o menos entre 20 a 25 hasta 30 rojos C tenemos hacer. Sus desventajas, su fragilidad ya es alta. Esos ya no son muy tenaces. Y son difíciles, y hacen difíciles de soldar. Son difíciles de soldar. Esto cuando veamos soldadura vamos a ver que tiene que ver con la dilatación térmica. Con la dilatación térmica. Cuando uno va a soldar, si los materiales tienen alta dilatación térmica, son fáciles de soldar. Si tienen bajo porcentaje de carbono, son difíciles de soldar, porque al enfriarse, la soldadura se contrae. Si el otro no es capaz de expandirse a esa contracción, entonces se desprende. Ya son muy difíciles de soldar los aceros. ¿No? Usos, entonces, herramientas que son duros, como cinceles, limas, algunos machuelos, sierras, barrenos, etc. Rieles de ferrocarril, rodamientos, matrices, espadas, cuchillos, sables y otros, donde se requiere mayor dureza. ¿Se entendió hasta acá? Inge, una consulta. Ahorita dice ahí entre 0,7 y 1,7% de carbono, pero más arriba, una de las dos o tres diapositivas más arriba, dice entre 0,7 y 2,1. Sí, Eso, eso es dependiendo de la norma, ¿no? Algunos toman hasta 1,7, otros hasta 2,1. Hasta 2,1. Yo no conozco de 2,1 esa hecho, ¿no? Pero la teoría dice eso. Pero arriba de 0,7%, algunos dicen hasta 2,1, otros dicen hasta 1,7. Depende de la norma. No hay nada, no es nada específico. ya está bien, gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Aceros aliados. Dice, son aceros que además de los 5 elementos, o sea, todos los aceros tienen estos 5 elementos, que son base del acero, ¿no? O sea, lo más importante es el carbono. Pero aparte de eso tienen silicio, manganeso, fósforo y azufre. ¿No? Contienen también cantidades relativamente importantes de otros elementos. Estos son elementos aliantes. El níquel, el manganeso, el cromo, el vanadio, el wolframio, el molibdeno, el cobalto, el silicio, el cobre, el titanio, el circonio, el plomo, el selenio, el aluminio, el boro, niobio, etc. ¿No? Entonces, estos aceros, si bien siguen siendo aceros al carbono, porque el mayor aliante en porcentaje sigue siendo el carbono. Pero además de eso ya tienen porcentajes importantes de estos otros elementos, que sirven para mejorar algunas de sus características fundamentales, ¿no? Algún para, no sé, por ejemplo, mejorar su tenacidad, mejorar su resistencia caliente, o la dureza en caliente, mejorar su maquinabilidad, etc. Vamos a ver después vamos a ver en qué influyen cada uno de estos. Bueno, ¿cómo se identifican los aceros al carbono? Aceros al carbono. Según la SAE, ¿no?
Se identifican por 4 dígitos. 4. El primer dígito X indica el aleante principal, en porcentaje, que tenga mayor porcentaje de carbono. El primer elemento entonces nos indica el primer aleante principal que tiene el hierro. Por ejemplo, si el primero es 1, entonces es un acero al carbono. Un acero al carbono. Puede ser 1070, 1040, 1010. Si el primer dígito es el 2, entonces el principal aleante ya no es el carbono, es el níquel. Por ejemplo, ahí vamos a ver los aceros inoxidables, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de los 200, el 230, el 230, el 204, entonces significa que el principal aleante es el níquel. Si el primer aleante es el 3, entonces tiene níquel cromo. Y esto, por ejemplo, van a ser los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables austeníticos, por ejemplo, 304, 308, 316. Cuando es el 4, indica que el primer aleante es el molibdeno. Y si es el 5, es el cromo. El 6 es cromo vanadio. El 7 es cromo wolframio. El 8 el níquel cromo molibdeno. El aleante principal el molibdeno. El 9 también es el níquel cromo molibdeno, pero el aleante principal es el níquel. ¿Ah? Entonces, el primer dígito nos dice cuál es el aleante principal. El segundo aleante indica los aleantes adicionales que se detallan en tablas. No te dicen exactamente. Por ejemplo, si es 2, no significa que es níquel el principal, el segundo aleante. No. Ni el níquel cromo. Esta tabla, esto de aquí, no corre para el segundo dígito. De hecho, vamos a ver después si hay unas tablas que, por ejemplo, el 1230, digamos. Uno podría ser un acero al carbono, el primero, el segundo es el níquel, aleante principal. No, puede ser cualquier cosa. Hay que ver en tablas necesariamente qué significa este número en tablas, qué aleante es el aleante principal, o qué aleantes tiene. Esto es muy importante. A veces la gente confunde, piensa que el 1230 es un acero al carbono cuyo aleante principal es níquel. No es verdad. Si es 0, indica la ausencia de un otro elemento aleante principal. Por ejemplo, si es 0, simplemente, por ejemplo, es que no hay un aleante principal, solamente acero el carbono. Por ejemplo, 1030. 1, carbono, 0, no hay otro aleante secundario, y el 30 es el porcentaje de carbono. El tercer y el cuarto dígito indican el porcentaje de carbono en centésimos. Por ejemplo, 1030 significa 0,30 de porcentaje de carbono. ¿Se entendió? Ejemplo. Por ejemplo, 2340. El 2 automáticamente nos está diciendo que es un acero cuyo componente aleante principal es el níquel. El 3, no sé, y hay que ir a tablas, y con el 3 hay que ver qué porcentajes de carbono, qué otros aleantes tiene. Para el 3 no nos dice nada. El 3 no es esto. No significa que tiene cromo, níquel, cromo, no. Hay que ir a tablas y hay que ver qué otros aleantes tiene. Y el 40 significa 0,4% de carbono. El IC10 cualquiera, esto es acero, si es 10 es simplemente acero al carbono, sin aleantes. Sin aleantes, que no sean esos, los mismos azufre, fósforo. No tiene otros aleantes. Acero sin aleación con 0,10, por ejemplo, 10, 10, 10, 20, 10, 45. Por ejemplo, hay así 41 aceros aliados con el 4 indica molibdeno. ¿No? Tiene molibdeno, aceros aliados con manganeso, molibdeno, cromo. El IC51 son aceros aliados con cromo, manganeso y silicio.
Por ejemplo, aquí significa 0,6% de carbono. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Inge. Sí, ingeniero. Bien. Entonces vamos a ir viendo en qué influye cada uno de estos aleantes en los aceros al carbono. Por ejemplo, el níquel. Primero, el níquel aumenta la tenacidad. Nosotros queremos escoger un acero de alto porcentaje de carbono que va a estar sometido a cargas de impacto y sabemos que los aceros de alto porcentaje de carbono tienen como desventaja la fragilidad, entonces podemos seleccionar un acero que tenga níquel, porque eso le va a aumentar la tenacidad. Lo mismo, si vamos a hacer un tratamiento térmico. En un tratamiento térmico, uno de los problemas que se tiene es que los granos se crecen. Y al crecerse los granos, primero disminuyen su resistencia a tensiones y disminuyen su tenacidad. Entonces, el níquel evita el crecimiento del grano en los tratamientos térmicos. Aumenta el límite de elasticidad, no es tan importante. Aumenta su capacidad de alargamiento, esto sí. Esto sí es muy importante, ¿no? Y aumenta la resistencia a la oxidación y a la tenacidad, y le da tenacidad en la presencia del cromo. Primero aumenta la tenacidad, hemos dicho que aumenta. Entonces el níquel, Inge, disculpe, una pregunta. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre capacidad de oxidación y de corrosión? Yo habíamos dicho que es lo mismo, sí, lo mismo, en ambos finalmente se oxidan. Lo único es el proceso, ¿no? La corrosión es a través del agua, de la humedad del agua, y la oxidación a través del oxígeno, del aire. Pero eso, al final, el efecto es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quería decir es, el níquel, lo que más deben acordarse es que aumenta la tenacidad, son los más importantes. Esto, vamos a decir, aumenta la tenacidad. Esto y esto. Aumenta la resistencia a la oxidación. Esos son los más importantes en níquel, ¿no? Entonces, aumenta la tenacidad, evita el crecimiento de granos en los templados y aumenta su capacidad a la oxidación. El cromo. El cromo, yo les voy a ir dando algunos tips, ¿no? El níquel y el cromo siempre en el acero aumentan la resistencia a la oxidación. De hecho, los aceros inoxidables son al cromo níquel. Entonces, el níquel y el cromo siempre, donde estén, van a aumentar su capacidad a la oxidación, los dos. Pero ¿qué pasa? Entre el níquel y el cromo son contrarios, porque el níquel aumenta la tenacidad, o sea, los vuelve más blandos. En cambio, el cromo aumenta la dureza, por lo tanto, su resistencia al desgaste. Aumenta la dureza. Aumenta la dureza. Pero, como aumenta la dureza, lo fragiliza el material. Les decía, siempre, en todos los casos, aumenta la resistencia a la corrosión o oxidación. ¿No? La oxidación. A la oxidación, corrosión. Siempre. Ambos aumentan. Pero este aumenta la tenacidad.
En cambio, este aumenta la fragilidad, o sea, se vuelve más frágil, lo fragiliza el material. Pero ¿por qué? Porque aumenta la dureza. Entonces, cuando tú tienes cuando tú tienes cromo, ¿por qué has requerido aumentar la dureza y la capacidad de oxidación? Si quieres que sea tenaz o no quieres que sea tan frágil, entonces tienes que ponerle níquel. ¿De acuerdo? Entonces, el cromo siempre es duro. Su dureza más o menos tiene una dureza de hasta 60 hasta 70 ROCOL-C. ¿No? El cromo es muy duro. No, muy duro. Entonces, un 60, 70 ROCOL-C aproximadamente. Como es muy duro, va a ser muy frágil. Pero al mismo tiempo aumenta la... El molibdeno aumenta la resistencia a la tracción, rotura y fluencia, aumenta la resistencia en caliente. Muchas veces, por alguna razón, nosotros necesitamos que nuestros materiales estén funcionando a temperaturas elevadas. Entonces el molibdeno aumenta la resistencia en caliente. Y, fíjense lo más importante, mantiene la dureza a altas temperaturas. Mantiene la dureza a altas temperaturas. Y esto es muy importante porque en general todos los aceros al carbono, cuando aumenta la temperatura, naturalmente disminuye la dureza, ¿no? Porque se ablanda. Entonces vos en un cuchillo, en una cuchilla, por ejemplo, de corte, una cuchilla de corte, por ejemplo, un torno, como está cortando la puntita, tiene un ángulo, ¿no? Tiene un ángulo. Y tiene un filo. Entonces, cuando estás torneando, la punta empieza a calentarse y se pone al rojo vivo. Entonces, como se pone al rojo vivo, entonces se desgasta muy rápidamente, ¿no? Porque se ablanda. Entonces, para evitar que se ablande, para aumentar esta resistencia al desgaste a altas temperaturas, para que no se amortose tu cuchilla, es que se pone el molibdeno. Por eso es que su uso en aceros rápidos, como herramientas de corte. ¿De acuerdo? El wolframio tiene lo mismo que el molibdeno, pero mucho más, ¿no? Porque permite tener a altas temperaturas. Permite mantener la dureza a altas temperaturas. Es mucho más que el molibdeno, porque el wolframio, no me acuerdo cuántos, ahorita creo que es 2400, 2500 grados centígrados, su punto de fusión. En cambio del acero es de 1300, 1400, ¿no? Entonces, cuando le pones el wolframio, como, digamos, su temperatura de fusión mucho más elevada, entonces la dureza superficial de esa cuchilla se mantiene, se dura más. Por eso es que se utiliza mucho en herramientas de corte. Entonces, el molibdeno y el wolframio aumentan la resistencia, o sea, o permiten mantener o aumentan la resistencia al desgaste o la dureza a altas temperaturas, ¿no? El wolframio más que el molibdeno, pero ambos tienen esa función principal. El vanadio disminuye la templabilidad. ¿Qué pasa? Y esto es muy importante.
Es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás torneando, les decía que la cuchilla se pone al rojo vivo, ¿no? Se pone al rojo vivo, por ejemplo, está a altas temperaturas. Y entonces, cuando deja de tornear, baja la temperatura. Torneas otra vez sube, dejas de tornear, baja. Ya. Esa cuchilla está sometido a temperaturas oscilantes. Y esas temperaturas oscilantes habíamos dicho que producen ¿qué? Templado, hacen templado superficial, ¿no? Entonces, ese templado que hace lo fragiliza, la templabilidad, si bien aumenta la dureza, pero lo fragiliza, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, se pone vanadio, cuando tú no quieres que sea templado. Entonces, muchos de los herramientas de corte tienen cromo vanadio, por ejemplo, o al cromo vanadio, porque el cromo le da alta dureza, lo fragiliza, pero como las herramientas de corte también deben ser tenaces, entonces hay que colocar vanadio, el más importante. Aumenta la resistencia a la oxidación, no es tan importante, para eso tienes al níquel y al cromo. Dificulta el ablandamiento por devenirlo, también no es importante. Lo más importante es que disminuye la templabilidad. Y por eso es que utiliza también herramientas de corte, junto con el molibdeno, el cromo. ¿De acuerdo? El manganeso, dice, presenta en todos los aceros agentes de oxidantes de estructuración, evita la formación de poros en la fabricación del acero. Aumenta la ductilidad y maleabilidad del manganeso. Cuando tú quieres un acero de alto porcentaje de carbono, pero que tenga cierta ductilidad, por ejemplo, en esos alambres acerados, tienen manganeso. Entonces aumenta la ductilidad y la maleabilidad del manganeso. Aumenta la resistencia a tensiones, no es tan importante. Mejora la templabilidad también. Cuando tú vas a ser excesivo, tú vas a hacer, por alguna razón quieres templar, un acero de muy buena templabilidad, entonces el manganeso sí. Y es muy barato. ¿De acuerdo? El silicio. Gran poder de estudiante de la fabricación de acero. En realidad todavía hemos dicho que todos los aceros tienen silicio justamente por este poder de oxidante en la fabricación del acero. Durante cuando se está fabricando el acero, el silicio ayuda a que no se oxide el acero. Evita aparición de desenchufes y poros al momento de fabricación. Aumenta la resistencia del acero de bajo porcentaje de carbono. Y aumenta la resistencia a la fatiga. No es tan importante, ¿no? El cobalto, sí, también. Aumenta la dureza y disminuye la templabilidad de los aceros de alto porcentaje de carbono. Entonces, aumenta la dureza también el cobalto. Y disminuye la templabilidad, igual que este. Mejora la templabilidad. Lo mismo el cobalto, aumenta la dureza y disminuye la templabilidad de los aceros de alto porcentaje de carbono. En combinación facilita el mantenimiento de la dureza a altas temperaturas. Y también, por lo tanto, se utilizan herramientas de corte, ¿no? Los aceros rápidos que llaman son el cromo cobalto. El cobalto que le da esta propiedad. Boro, uso reciente en el mercado, dice que mejora enormemente la templabilidad de los aceros de mayor porcentaje de carbono. Todavía no he tenido la suerte de utilizar un acero cuyos aliantes secundarios sea el boro, ¿no? Pero sí de los de cobalto, manganeso, cromo, molibdeno, níquel, sí. Eso es uno de las herramientas de corte, ¿no? Uno va seleccionando, además, una herramienta de corte para madera no es lo mismo que para un acero, ¿no? Y no es lo mismo para un acero de bajo porcentaje de carbono que para aceros de alto porcentaje de carbono. O no será lo mismo que para
nosotros, por ejemplo, tornear un hierro fundido o un acero aliado. Entonces, las herramientas que nosotros utilizamos deben, en función digamos, de qué material vas a utilizar, uno tiene que elegir la herramienta de corte en función de estas propiedades. ¿De acuerdo? Y que tengo una pregunta, disculpe. Sí, sí. Ah, casi la mayoría a partir del molibdeno tienen capacidad a la oxidación y corrosión. ¿Cuál de toditos sería más o menos el más? El cromo y el níquel les había dicho. El cromo y el níquel. O sea, si yo te digo, ¿cuál es el principal del níquel? ¿Cuáles son sus principales ventajas? Primero, aumenta la resistencia a la oxidación y segundo, aumenta la tenacidad. Eso es. Del cromo, ¿cuál es la principal ventaja? Aumenta la dureza y aumenta la resistencia a la oxidación y corrosión. Es su principal ventaja. ¿Cuál es su desventaja? Para que dice el material. Del molibdeno, ¿cuál es su principal ventaja? Que mantiene la dureza a altas temperaturas, igual que el wolframio. Estos son los dos que permiten mantener la dureza a altas temperaturas. El vanadio disminuye la templabilidad. Su principal ventaja es disminuye la templabilidad. El manganeso mejora la templabilidad y aumenta la ductilidad y maleabilidad. Que es importante. Aumenta la ductilidad y maleabilidad y mejora y es muy barato. El silicio es solamente el momento de fabricar el acero que evita que se oxide, que evita que hayan rechupes, etc. El cobalto, ¿no? Aumenta la dureza y disminuye la templabilidad de los aceros de alto porcentaje de carbono. O sea, el cobalto es una mezcla entre el wolframio y el molibdeno, porque estos, si bien permiten mantener la dureza a altas temperaturas, en cambio este aumenta la templabilidad, aumenta la dureza y disminuye la templabilidad del cobalto. Esos son los más importantes. ¿Entendió? Sí, claro. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos. ¿No? Fíjense. Aquí, si vemos primero, vemos el primer dígito. Y el primer dígito, si es 1, sabemos que son aceros al carbono. Estos son aceros al carbono. El principal aliante es el carbono. ¿No? Carbono. El segundo dígito, ya aquí es, si tú vas, el segundo dígito, ya hay que ir a tablas. Por ejemplo, para este 11 tantos, aquí te dice tal, y si vamos a ir, cuando vayamos a ver tablas, vamos a ver que el 1, el 3, tenemos que ver en tablas qué significa eso. Pero el 1 significa que son, primero, si es 10, entonces es un acero al carbono sin ningún aliante secundario. Son aceros al carbono. 1030, 1040, 1060. Si ya tiene un 1, entonces significa que ya tiene algunos aliantes. Son aceros al carbono que tienen alguna aleación, o sea, son aceros aliados. Estos ya son aceros aliados. ¿No? Estos ya no son aceros al carbono, son aceros aliados. ¿No? Y el segundo, los dos últimos dicen el porcentaje de carbono. Aquí cuando es 2, ya sabemos que ahora ya no son aceros al carbono. Son estos aceros al níquel, son aceros aliados cuyo componente principal ya es el níquel. Fíjate, por ejemplo, el 2330. 2330, son aceros al níquel y su porcentaje de carbono sería 0,3%. Y el 3, bueno, hay que ver qué cosas tiene. Entonces, el 3 sería el cromo, ¿no? El 4 creo que es cromo molibdeno y así sucesivamente. Hay que fijarse en tablas. Entonces, estos son los negocios, hay que fijarse en tablas. ¿De acuerdo hasta acá? Sí, que todo claro. Vamos a ver ahora si hay un catálogo de materiales, no sé si está acá. Vamos a ver para estudiar un poco más.
aluminio, cobre, titanio, hierro fundido, aceros inoxidables. Vamos a ver cuando veamos esto. Por ejemplo, estos son los aceros aliados, ¿no? ¿Mm? No, estos no son estos. Aquí está, aquí hay aceros. Por ejemplo, el 1340. El 1 significa que es un acero al carbono y que tiene un aleante secundario que, por ejemplo, no está aquí su composición. Si habrá una composición por ahí. Pero hay que entrar a tablas de cada uno para ver sus porcentajes de qué otros elementos tienen, ¿no? Hay que entrar, no te puedo decir qué cosas tienen. Pero aquí automáticamente es un acero al carbono que tiene aleantes secundarios que hay que ver en tablas, y el 40 significa que es un de mediano porcentaje de carbono, sería 0,4%. En cambio, el 4027, este ya es un acero, el 4 que era cromo níquel, era, ¿no? El 4, molibdeno. Eso es el molibdeno. El 3 es níquel cromo. Sí. ¿No? 2 es níquel cromo. El 5 indica cromo puro. Y así. ¿De acuerdo? Y estos de acá ya son aceros especiales. Aceros especiales. Esto ya de cada uno, LH, eso, no sé. No, yo no te podría decir cuáles son, qué son. No sabría decir. ¿De acuerdo? Plásticos. Aquí vienen algunos espesores de planchas, por ejemplo, todas estas planchas, espesores de planchas, estos son de bajo porcentaje de carbono, ¿no? Y vienen espesores de milímetros de 0,5, 0,6, 1,5, o sea, no hay de cualquier medida de espesor, ¿no? Hay ciertas normas, ¿no? En milímetros, en pulgadas, lo mismo acá. Diámetros de barras, lo mismo. Diámetros de barras, y así. Aquí hay unas equivalencias más o menos que les decía en inglesas. Ya sabéis que el Brinner más o menos hay que dividir entre 10, ¿no? Entre 10. Aquí, por ejemplo, el 1340. 1340 dice que tiene 204 Brinner. O sea, más o menos entre 18 a 20 lo puede ser. El 302. Más o menos ya 28 a 30 lo puede ser. ¿No? Aquí están templadas. Con el temple vamos a ver que llegamos para llegar hasta desde un 35 hasta un 45 no puede ser. Hasta el 35, 45 no puede ser un templado. Por ejemplo, templado y devenido, esto es 96, 961. Más grande, no, 96 y H, y H, 96. ¿Cuántas puede ser? A ver, 96. Este es HB, ¿no? El HRB es otro, es otro, ¿no? Este es, por ejemplo, 54 H2C. Este está bien. H2C. Nosotros utilizamos más el Brinell y el 2C. El HRB es otra, también es 2, pero es otra escala. Dureza Brinell, Rockwell, aquí hay el HRB,
y aquí el HRC, ¿no? Son dos diferentes. Son dos diferentes. Entonces, el primer, esta, más o menos como el Rockwell C, le dice que hay que dividir entre 10. 682 entre 10 es más o menos 68 y aquí 65. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? Inge, una pregunta, ¿de dónde Sí. conseguimos la tabla de precios para cada material? Entras a internet y bueno, ahí pones. Precio del níquel, precio del cromo, precio del níquel. ¿Es una página verificada, Inge? ¿O Sí, cualquier página? en cualquier página, en cualquier página. Van fluctuando pues, día a día, mes a mes. Van fluctuando los precios. ¿De acuerdo? Sí, ahí vamos a quedar. En la próxima clase entonces vamos a entrar directamente a aceros inoxidables. ¿De acuerdo? Bien, vamos a atender ahora a algunos muchachos que están, que ya tienen ya tienen algún proyecto, creo que me han dicho. Proyectos 2021, proyectos nuevos, ya. ¿Hay algún grupo que quiera, que ya tenga que tenga grupo y que tenga un tema? Sí, ingeniero, aquí presente. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es? Queremos hacer un sistema de molienda y almacenamiento de cereales. Un molino. Sí, ¿Un molino de qué? ¿De martillos? ¿De qué? molino de martillos con ventilador y ciclón, todo el sistema. Es jodido. Es bien jodido. O sea, no creo que lleguen, que alcancen a terminar todo. Porque el molino ya es un proyecto. El ciclón es otro proyecto. Porque el ciclón tiene que tener un ventilador para poder. Sí, estábamos viendo uno de sus proyectos propuestos y es como se ve. Es largo, es alto. Entonces el ventilador, el cálculo dimensionalmente del ciclón es jodido. Jodido. Y si ahí sí van a hacer almacenamiento más. Pero si quieren hacerlo todo, yo no creo que vayan. Deberían elegir o el, o el molino o el ciclón, como el ventilador, por supuesto, ya para un molino, para una capacidad dada del que el molino esté botando, entonces diseñar un ciclón, ¿no? En el cual en realidad serían el ventilador, los ductos y el ciclón. Entonces, ¿nos podría aceptar solo molino? Sí, pero de capacidades, pero ya ha habido hartos proyectos de molinos, ¿no? Pero siempre que tenga, que tenga capacidades diferentes, podría ser. Pero Porque estábamos viendo uno de 2 toneladas hora. no sé si acá,
Molino de martillos, aquí hay molino de martillos. Molinos de bolas, molino de martillos, hay un montón de molinos de martillos. Yo les aconsejo, a ver, traten siempre de hacer algún proyecto que ya no sea desarrollado, porque así van a aprender. En cambio, aquí lo único que van a hacer es cambiar datos, cambiar datos, cambiar datos. Así que yo no aceptaría. No. Molino ya no. Molinos de cereales no. Puede ser el ciclón con su ventilador o puede ser un sistema de almacenamiento. Está bien, nos lo vamos a cambiar con el grupo. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? ¿Otro? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Mi grupo era una rebanadora de papas. Devanadora de papas. Sí, Hemos hecho también muchas veces, pero no puede ser. Depende de la nuestra capacidad sería 250 kilogramos por hora o podríamos aumentar también. capacidad. Pero estaban diciendo, ingeniero, 250 kilogramos por hora. Devanadora de papas. Sí, ¿Cuántos son? 4 personas, ingeniero. ¿Ya tienen los integrantes? Sí, Ya. ¿Cuáles son? Alvarado Llanos Mijael, Llanos. Mijael, Ya. Hidalgo Macías, Melissa, Melissa. sí, Ya. Ramírez Cejas Aide, y el último sería Sillero Mendoza Juana. Mendoza. Omar. No. Aquí no, este es no. Aquí este es copiar. Aquí el grupo, ¿qué grupo se va a llamar? Pues te quedas con reparadora de papas, ingeniero. No hemos pensado. Papel. Papero, sí. ¿Capacidad cuánto? 250 kilogramos por hora. No, vamos a poner 250 kilogramos por hora. Vamos a poner 350 Ya está bien, ingeniero. kilogramos. ¿Ya? Ya es. Gracias. ¿Otro? Bueno, Ingeniero. nosotros queremos hacer una extractora de caña de 80 kilogramos por hora. No sé si está bien. Extractora de caña. Sí, sí. ¿Extractora o extrusora? Extrusora, perdón, extrusora. Está bien. Entonces, el proyecto sería extrusora de caña. ¿De qué capacidad? De 70 kilogramos por hora. 70, aquí muy poquitos. O 80, 60 o 100, 80. 100 kilogramos por hora. Ya. Ahora, ya. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Somos 5. El primero es Tito, Es su apellido primero. apellido primero. Tito, Condori, Gary Marcelino, o Gary nomás. El otro es Quiroz, Maida, Christopher. El otro Inge es Montaño, Apaza, Sergio.
¿Ya? El otro es Jaiguita Moya Sabina. ¿Ya? Un segundito, ¿en qué falta una más? Es ya, León Aquino Steven. Aquí no. Steven. Esos somos cinco. ¿Ya? También. Está bien. ¿Ya? ¿Otro? Ingeniero, yo dije, quería decirle que tenemos pensado hacer un proyecto de lo que es una trituradora de plástico. No, eso hemos hecho recién nomás el anterior. Allá. No. Entonces buscaríamos otro. Sí. Otra opción teníamos una mezcladora de pintura electrostática. Ya hemos hecho, pero vas a copiarnos ya. Ya, entonces vas a buscar otro, mientras tanto. Ya, otro. ingeniero, nosotros, bueno, somos del anterior semestre, queríamos cambiar de proyecto. ¿Cuál? Somos los galácticos al inicio, ingeniero. Tú puedo. Galáctico, sí. Sí, exacto. Queríamos hacer una descascaradora de cebada y trigo, ingeniero. Descascador de sabana, lindo. Sí. Ya. ¿Cuántas? ¿Capacidad? Queríamos hacer una capacidad de 100 kilogramos hora, pero o podemos aumentar también. 200. Ya. Queríamos añadir a 2 integrantes más, ingeniero, por favor. Bien. ¿Ya? Sería Jiménez Vidal Art John. Jiménez Vidal John. El segundo sería Beizaga Checo Juan. Beizaga con B chica, ¿no? Sí. Beizaga. Checo Juan. Checo. Sí, Checo Juan. Juan. ¿Ya? Ya. Otro. Ingeniero, ¿se puede hacer la descascaradora de almendras? Sí. Ya, eso entonces. Pero es jodido eso. ¿Cómo va a ser mecánicamente? Jodido eso. Bien difícil. Pero van a hacer, ya saben. Vean, tienen un proyecto, algo de dónde más o menos. Sí, estábamos buscando y también queríamos hacer la descascaradora de cebada, pero ya han dicho, entonces la de almendras.